Cuando era más joven, a mí y a mis amigos nos encantaba ir de campamento. Una vez que obtuvimos nuestras licencias de conducir a los 16, salíamos casi cada fin de semana a acampar en lugares nuevos. A nuestros padres no les importaba mucho siempre y cuando pudiéramos protegernos. Por esta razón, mi papá nos prestó una de sus pistolas. Era una Taurus G2C. Esto sucedió cuando teníamos 18 años y éramos estudiantes de último año de preparatoria. En febrero, yo, mi novia Megan, mi amigo Colin y su novia Ann íbamos a manejar hasta Arkansas para hacer senderismo en las Ozarks y ver algunas cascadas naturales. Era un viaje de 9 horas desde donde vivíamos, así que salimos temprano y llegamos alrededor de las 7 p.m. Montamos el campamento en uno de los sitios habilitados para pasar la noche, ya que era tarde y estábamos cansados. Mi novia y yo compartíamos una tienda y Colin y su chica compartían otra. Yo tenía la pistola en mi tienda. Esa primera noche no pasó nada. A la mañana siguiente nos despertamos, hicimos el desayuno y manejamos hasta el inicio del sendero. Íbamos a caminar hasta una cascada y luego buscar un lugar para montar el campamento. Durante la caminata hacia la cascada, Ann no dejaba de decir que veía a alguien parado, completamente quieto y mirándola fijamente, pero que la había estado siguiendo sin que ella lo viera moverse. Así que nos detuvimos a mirar y vimos a un hombre que salió corriendo rápidamente. Colin le gritó que se largara o le daríamos una paliza, principalmente para impresionar a su chica, supongo. Aunque de verdad éramos capaces de defendernos si era necesario. Continuamos la caminata y no lo volvimos a ver. Eventualmente llegamos a la cascada y ahí almorzamos y tomamos fotos. Después de unas 2 horas, decidimos ir a buscar un lugar para acampar antes de que oscureciera. Mientras buscábamos un lugar para montar el campamento, noté a una mujer extraordinariamente alta y delgada que nos estaba mirando fijamente. Tenía que medir al menos 1.95 metros. Genuinamente me perturbó. La señalé y todos los demás también se inquietaron. Le gritamos que nos dejara en paz y le dijimos que teníamos una pistola. Se dio la vuelta y se alejó caminando. Decidimos seguir adelante ya que todos estábamos perturbados. No teníamos idea de si los dos extraños estaban conectados de alguna manera. Después de otra hora, encontramos un lugar bonito junto a un pequeño arroyo con una laguna relativamente profunda. Así que decidimos meternos al agua y relajarnos. Mientras chapoteábamos, hablamos de los incidentes anteriores y bromeamos diciendo que probablemente eran lugareños drogados. Cuando el sol empezó a ponerse, decidimos salir del agua y preparar la cena. Habíamos traído pechugas de pollo para asar, arroz y verduras para hervir, y algunas papas. Siempre comíamos bien en nuestras salidas de campamento. Mientras yo cocinaba, Colin armó su tienda y me ayudó con la mía. Terminé de cocinar y comimos antes de abrir algo del alcohol que habíamos traído. Yo era y sigo siendo un fumador bastante empedernido, así que traje algo de hierba y papel para armar. Queríamos pasarla bien ya que habíamos invertido mucho dinero en este viaje. Contamos historias y nos reímos en nuestro estado de euforia. Llegó un punto en que Colin se cayó de su silla y se quedó tirado en el suelo de la risa. Estuvimos así hasta bien entrada la noche y eventualmente nos fuimos a las tiendas. Mi novia y yo estábamos en lo nuestro dentro de la tienda cuando de repente escuchamos a alguien reírse afuera. Al principio pensé que era Colin riéndose de nosotros por alguna razón, así que grité, ¿qué tiene de gracioso? Colin respondió a gritos, eso no fui yo. Eso me heló el alma e inmediatamente me sobó el efecto de todo. Agarré la pistola, salí disparado de la tienda y disparé varios tiros al aire, gritando que quien fuera que nos dejara en paz o dispararía de verdad. Eso pareció funcionar porque escuché pasos alejándose corriendo. Acercamos las tiendas y decidimos que una persona estaría de guardia a la vez. Al día siguiente debatimos si irnos a casa antes, pero al final decidimos no hacerlo. Estábamos seguros de haber asustado a quien fuera, así que planeamos caminar hacia algún lugar más cercano a la salida
y acampar una noche final. Después del desayuno, levantamos el campamento y comenzamos la caminata de regreso. Durante la caminata nos encontramos con otros excursionistas y les contamos lo que había pasado. También se asustaron. Charlamos un rato y luego continuamos. Cuando nos detuvimos a almorzar, me di cuenta de que esos eran los únicos otros excursionistas que habíamos visto hasta ahora, a pesar de que había un montón de carros en el estacionamiento cuando llegamos. Después del almuerzo, continuamos por el sendero y tras unos 10 kilómetros decidimos montar el campamento. Estábamos a unos 5 kilómetros de la salida más cercana. Armamos las tiendas y cocinamos bistec y papas para cenar. Comimos, bebimos y fumamos de nuevo antes de irnos a las tiendas. En medio de la noche me desperté con ganas de orinar, así que salí de la tienda. Por precaución, me aseguré de llevar la pistola. Mientras orinaba, escuché hojas crujiendo cerca. Mi corazón se detuvo de inmediato. Agarré la pistola. Terminé, me subí los pantalones y encendí mi linterna frontal. El haz de luz reveló al hombre del día anterior, parado en la distancia sosteniendo un machete. Esta vez podía verlo claramente. Cabello negro largo y sucio, extremadamente delgado. Grité y levanté la pistola mientras él empezaba a cargar hacia mí. Disparé todos los tiros que tenía y debo haberle dado en algún lugar porque lo escuché gritar y lo vi caer. Para ese momento, Colin, Megan y Ann ya estaban todos despiertos. Les dije que empacaran. Necesitábamos irnos rápido. No quería involucrar a la policía, ya que no estaba seguro de si me podrían acusar de algo, y honestamente, su vida no me parecía que valiera la pena el riesgo. No nos molestamos en recoger las tiendas porque no había tiempo. Agarramos nuestras mochilas y prácticamente corrimos los últimos 5 kilómetros, llegando a los carros en menos de una hora. Nos subimos, cerramos con seguro y decidimos dormir en el carro esa noche. Cubrimos las ventanas y tratamos de descansar. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, nos fuimos de inmediato y paramos a desayunar en un restaurante de un pequeño pueblo. Nunca llamamos a la policía y todavía estoy en conflicto sobre si deberíamos haberlo hecho. Esto pasó hace años y nunca salió ningún reporte al respecto. Así que por lo que sé, esos psicópatas siguen por ahí. El extraño interno. Cuando tenía 20 años, durante el verano antes de mi último año de universidad, conseguí una pasantía en una firma de servicios financieros en el centro de la ciudad. No era nada lujoso, principalmente captura de datos, hojas de cálculo y estar frente a una computadora todo el día. Pero pagaba bien y lucía genial en el currículum. Éramos 8 pasantes en total, todos amontonados en una sección de oficina abierta con filas de cubículos que no daban privacidad real, apenas lo suficiente para hacer que la conversación casual fuera opcional. De los 7 restantes, 5 eran personas que me caían bien, estudiantes universitarios tranquilos y con los pies en la tierra que no tomaban la pasantía demasiado en serio. Otro chico, Eric, era del tipo que trataba todo como cuestión de vida o muerte. Casi no hablaba y siempre tecleaba como si su teclado le debiera dinero. Pero el séptimo interno, Alex, era algo completamente diferente. Cuando conocí a Alex por primera vez, parecía suficientemente normal, quizás un poco torpe, pero todos lo éramos al principio. Era alto, delgado, algo pálido, con una mata de cabello oscuro que siempre parecía un poco sucio. No encajaba con el estereotipo típico del pasante de finanzas. Pero eso no fue lo que me desconcertó. Fue la manera en que se comportaba conmigo. Al principio era sutil. Aparecía en mi cubículo durante el día. Se asomaba por encima del divisor de una manera que lo hacía parecer extrañamente alto, como de 2 metros, porque las paredes eran bajas y solo se veía su cabeza. Ladeaba la cabeza levemente. Sonreía con esa extraña sonrisa congelada y comenzaba a hablar con una voz deliberadamente rara, como si intentara sonar inquietante a propósito. Yo lo ignoraba con una risa incómoda, fingiendo que me parecía gracioso, pero recuerdo haber pensado que era algo extraño para hacer en un ambiente profesional.
Decía cosas al azar como, trabajando duro o duramente trabajando Ronnie, con ese tono lento y antinatural, y mantenía la sonrisa por demasiado tiempo. Las primeras veces pensé que simplemente era excéntrico o que intentaba demasiado llamar la atención. Pero luego empezó a ocurrir con más frecuencia. Todos los días, al menos una vez, veía su cabeza elevarse lentamente sobre la pared de mi cubículo, con esa misma sonrisa estirada en su molesto rostro, iniciando alguna conversación bizarra que no tenía ningún sentido. A veces hacía chistes que no eran graciosos o murmuraba frases al azar que no tenían relación con nada, y siempre con esa misma voz perturbadora, suave y burlona. Los demás pasantes lo notaban también, pero en su mayoría lo tomaban a risa, pensando que Alex era raro a propósito para aligerar el ambiente. Creo que también pensaban que Alex y yo habíamos construido algún tipo de vínculo que los demás no tenían con él. Había algo en la forma en que me lo dirigía exclusivamente a mí que me hacía sentir incómodo. No es que yo lo tratara diferente. Era como si yo fuera su audiencia personal para cualquier acto inquietante que intentara representar. Con el paso de las semanas, sus visitas se hacían más largas. Se asomaba y se quedaba ahí por minutos, mirándome mientras hablaba, a veces sin decir mucho, simplemente observando. Yo fingía una risa, decía que tenía que terminar un informe y esperaba que captara la indirecta. Rara vez lo hacía. Entonces, una noche, aproximadamente 6 semanas dentro de la pasantía, estaba en casa cenando, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Normalmente no contesto llamadas desconocidas, pero como esperaba una confirmación de entrega, lo atendí. Cuando dije hola, durante unos segundos solo escuché silencio. Luego, de repente, escuché una voz que reconocí de inmediato. Era la voz de Alex, con el mismo tono forzado y espeluznante que siempre usaba en la oficina. Dijo, la marea está llegando, saca tu bote del agua. Pero esta vez su voz era un poco más alta, casi un grito. Arrastraba las palabras como si recitara un acertijo. Y luego estalló en una carcajada absolutamente desquiciada antes de colgar. Lo que me puso la piel de gallina no fue solo la llamada en sí, fue el hecho de que yo jamás le había dado mi número a Alex, ni una sola vez. Intenté enviarle un mensaje al número preguntando si era él, pero el mensaje decía no entregado. Y cuando lo busqué, resultó ser un número de línea fija. Fue entonces cuando realmente empecé a asustarme. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Por qué me llamaba así? Intenté racionalizarlo. Quizás lo encontró en alguna lista de contactos de la empresa. Pero de todas formas, la manera en que dijo esa frase no me daba paz. No podía dejar de reproducir el sonido de su risa en mi cabeza. No sonaba como alguien bromeando. Sonaba como alguien que realmente quería asustarme. Ese lunes, cuando llegué a la oficina, Alex no estaba. Su escritorio estaba vacío y no lo vi en toda la mañana. Fui con nuestro supervisor, un hombre llamado Martín, y le pregunté si Alex podría haber conseguido mi número a través de la empresa. Martín estaba muy confundido, diciendo que los pasantes no tenían acceso a información de contacto de los empleados. Además, me informó que habían despedido a Alex al final de la semana anterior, porque no estaba haciendo ningún trabajo y había ignorado múltiples advertencias. Fue entonces cuando le conté sobre la llamada. Parecía sorprendido, y algunos de los otros pasantes alcanzaron a escuchar. Un par de ellos empezaron a asentir, diciendo que siempre habían pensado que Alex era inquietante, que también los había hecho sentir incómodos. Les conté sobre las visitas extrañas al cubículo, la voz, todo. Martín dijo que no me preocupara, que Alex ya se había ido para siempre y no tenía razón para volver. Eso fue algo reconfortante. Durante la siguiente semana, seguí esperando que algo más ocurriera. Un mensaje, un encuentro inesperado, algo, pero no pasó nada. La vida en la oficina volvió a la normalidad. Pensé que quizás eso era realmente el final. Hasta una madrugada de viernes, alrededor de las 5 a.m., todavía estaba oscuro afuera, excepto por una fina luz gris que se colaba por las tercianas.
Me desperté porque creí haber escuchado algo, quizás un ruido del exterior. Me levanté y me asomé por la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. De pie en mi jardín trasero, a mitad de camino entre los árboles y la luz del porche, había una figura mirando hacia mi ventana. Aunque apenas había luz, supe de inmediato quién era. La figura delgada, el cabello despeinado, la manera en que estaba perfectamente erguido. Era Alex. Por unos segundos no pude moverme, solo lo miraba fijamente, tratando de entender lo que estaba viendo, y entonces, con total claridad, lo escuché llamar mi nombre, con esa misma voz, creposa y performativa que siempre usaba en el trabajo. La arrastraba larga y cantarina. Agarré mi teléfono a punto de llamar al 911 cuando lo vi inclinar la cabeza hacia atrás y comenzar a reír. Esa misma carcajada alta e histérica como en la llamada telefónica. No sonaba bien, sonaba como alguien completamente desconectado de la realidad. Grité por la ventana, advirtiéndole que llamaría a la policía y que se largara de mi propiedad. También saqué mi teléfono por la ventana para que lo viera. Él simplemente se quedó ahí un segundo más, luego dio media vuelta y comenzó a alejarse, aún riéndose mientras desaparecía entre los árboles detrás de mi casa. Llamé a la policía y, en resumen, la operadora me preguntó si todavía estaba ahí. Cuando dije que no, me dijo que volviera a llamar si regresaba o amenazaba con entrar. Nunca volví a verlo después de eso. Ni en el trabajo, ni por la ciudad, en ningún lado. La policía no pudo hacer mucho, ya que técnicamente no había entrado ni hecho una amenaza directa. Era una de esas situaciones en las que simplemente tienes que vivir con la inquietud, esperando que haya terminado. El resto del verano transcurrió sin incidentes. Terminé la pasantía y en el último día mi jefe me llamó aparte para ofrecerme un puesto permanente después de graduarme. En ese momento acepté, aunque una pequeña parte de mí se sentía perturbada ante la idea de volver algún día a esa oficina. Nunca les conté lo que había pasado esa madrugada. No vi el punto. Alex ya se había ido y nadie sabía dónde había terminado. Con el tiempo, me convencí de que debía estar lidiando con algún tipo de enfermedad mental o trastorno social, algo que lo hizo actuar de esa manera. Es la única forma en que puedo entender cómo pasó de ser un pasante callado y torpe a estar parado en mi jardín a las 5 de la mañana riéndose como un lunático. Han pasado algunos años y he seguido adelante. No terminé trabajando en esa empresa. Conseguí un trabajo diferente después de graduarme. No pienso en esto muy seguido, pero a veces la imagen de él en mi jardín todavía me revuelve el estómago. Aún me pregunto cómo consiguió mi número, cómo encontró mi dirección y qué quería esa mañana. Supongo que hoy en día no es tan difícil encontrar información de las personas en línea. Lo que sé es que durante unos meses de mi vida trabajé junto a alguien que no era simplemente extraño. Había algo mucho más profundo en él. Y sin importar cuántos años pasen, jamás olvidaré el sonido de su risa en la oscuridad, como si todo fuera una gran broma que solo él entendía.